Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidas y bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y me acompaña como siempre desde hace ya una semana, ya es todo un recorrido extenso, el buen Hugo Almanza. Bienvenido, Hugo. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, tengan todos. Todas, todos y todes, se dice. Y todos, y sí. Y todex. Bienvenidas, bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Pues el día de hoy tenemos un nuevo episodio, damas y caballeros, para hablar de un asunto que, pues bueno, puede ser, pues, ¿qué te puede decir? Problemático, Hugo, puede ser problemático en esta situación. Pero saludamos a todas las Vita escuchas y Vita escuchas que ya nos están saludando. José Martínez dice: hola, decíamos a Eduardo, saludos, lástima de horario. Yo le decía lástima de ti, Eduardo, de tu alma pecadora. Y dice aquí: ¿podrían hablar del predicador eficaz? ¿Tú sabes qué cosa es eso? No tengo idea, pero ¿No? y ninguno de los dos cubrimos el perfil, pero no. Podemos intentarlo. No, disculpa, me habla por ti. No es cierto. No, pues a ver, Hola. Cuéntanos más qué es eso del predicador eficaz, José, y ya sabemos. Y Daniela dice: hola, bienvenida a este espacio. Y pues bueno, el día de hoy, Hugo, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de sufrimiento, de dolor, de desesperanza. Ándale. De tristeza. ¿Vas a contar tu testimonio o qué? Sí, de cuando estuve en la prisión y... No, cuando estuviste con los Panchitos, con la banda de los Panchitos. ¿Nunca escuchaste eso? ¿Allá no llegó a tus tierras? No. La banda de los Panchitos era una banda de Ciudad Neza. Y había un cassette ahí medio famoso de la banda de los Panchitos, que te contaba todo lo que hacían la banda de los Panchitos. Bueno, si alguien aquí lo escuchó, por favor. Dice que es para una tarea. Carnal, ¿quieres que te hagamos la tarea? No, que... Mejor pregúntale a ChatGPT y te da una buena respuesta. Mucho más efectivas. Bueno, vamos a hablar acerca de esta cosa que de repente, Hugo, no sé si tú lo has escuchado. Cuando hay una tragedia, cuando hay una situación difícil en la vida, de repente alguien dice: todo pasa por algo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Seguro Dios te quería enseñar algo con esto, ¿no? Que acaba de pasar. Y suena medio raro, no sé, ¿tú lo has dicho, Hugo? ¿Te lo han dicho? Híjole, he tratado de ser muy cuidadoso con eso. Especialmente ya ahora que me toca estar en el trabajo de acompañar gente, ¿no? Porque suele pasar que pues estamos junto a personas en sus momentos felices y eso es padrísimo, pero también en momentos de tragedia, de dolor. Ajá. Y como que el ser humano tenemos el problema de querer dar respuestas de todo y entonces sí debemos de ser cuidadosos, ¿no? En lo que decimos. Sí, y es una respuesta que puede aparentar, y nos han enseñado mucho como a responder desde estas formas, pero en realidad son respuestas que pues no ayudan mucho, no consuelan mucho, no dicen nada y hasta dejan mal parado a Dios, ¿no? O sea, como que tratamos de decir algo de Dios, pero queda medio raro. O sea, ¿por qué Dios se deleitaría así como cuando yo escucho, bueno, esto es una prueba de parte de Dios? Pues, ¿qué es Jeopardy o es Los Cinco Elementos? ¿O cómo se llama este programa en el que se ponen a competir? El hexatlón, ¿no? ¿Qué? Porque son los juegos del hambre, los juegos del calamar, ¿o qué onda? ¿Por qué Dios funciona de esa manera, no? Le encanta andar poniendo, uno de sus hobbies es ponerle pruebas a la gente. Yo creo que tiene que ver con esta idea como hiperpositiva de vida que se supone, o al menos ese es el discurso que hemos tenido los cristianos últimamente, ¿no? Todo debe estar bien, todo debe estar bonito, todo debe tener explicaciones, yo me tengo que ver siempre bien y feliz y victorioso. De hecho, hasta hay gente que hace así como saluda y hace declaraciones así como hiperpositivas, ¿no? De que todo está bien y todo está fabuloso, ¿no? Y de pronto, y sí, hasta que llega la tragedia. Y cuando llega la tragedia, entonces cuestionamos justamente eso y decimos, caray, pues no se supone que
yo soy cristiano, no se supone que yo sigo a Dios, entonces ¿por qué las cosas no están saliendo como se supone que deben de salir, ¿no? Entonces ahí llegan las preguntas existenciales y esas rompen con todos los esquemas que tú pudieras tener, ¿no? Y ese momento de cuestionarte es muy duro. Y mucha gente sale como muy lastimada porque pues de repente pues sucede que al pareciera que hay cosas que no es como que tengan un propósito pedagógico por el cual pasaron o divino, y creo que la pandemia vino a enseñarnos a todos el hecho de que pues bueno, cualquiera podría morirse en cualquier momento bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y de repente yo recuerdo al principio de la pandemia que había gente que decía, bueno, se está muriendo gente que no es cristiana, bendito sea Dios, Dios nos va a librar de esto, y mocos, que se muere tu pastor, ¿no? O que se muere el hermano viejito de la iglesia, y de repente empieza a formular esta situación que hace que de repente la gente pues explique a Dios de más, o diga cosas de más acerca de Dios. Bueno, o incluso de los demás, ¿no? Pues se murió porque, pues sí, creía en Dios, pero pues seguro andaba en pecadillos ahí cuando vino esta situación, y pues no lo sabemos, todos somos seres humanos y en ese momento pues algo le debió haber pasado y por eso es que se petateó, ¿no? Pero termina lastimando en nombre de la fe y haciendo poco efectiva las palabras, y es una explicación bastante barata, o sea, como cuando de repente sabemos, Dios sabe por qué, es como de ya cállese niño, deje de preguntarme por qué pasan estas cosas y pues mejor vamos cerrando el piquito, ¿no? Y ya no se atreva a cuestionar a Dios más de lo demás, pasó porque Dios quiso y Dios sabrá por qué, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Hugo? Híjole, lo que pasa es que, no sé, hay frases que parecen muy piadosas, pero no todo lo que suena piadoso realmente lo es. No todo lo que parece positivo, ¿verdad? Y una declaración de fe necesariamente refleja algo que realmente Dios quiere hacer, ¿no? De pronto y nosotros mismos nos metemos en camisa de 11 varos, dijiste la semana pasada, ¿no? Porque tratamos de explicar cosas como si nosotros fuéramos Dios y tuviéramos su mente dentro de nosotros y hacemos un análisis de los acontecimientos, ¿no? Como si realmente nosotros viéramos la historia, ¿no? Como un panorama completo, cuando en realidad en muchas ocasiones no es nuestra labor dar explicaciones. Entonces, hablamos más de la cuenta, hablamos de Dios más de la cuenta, decimos que Dios hizo cosas que a veces me imagino a Dios diciendo, chicho, ¿cuándo dije eso? ¿Cómo? Sí, no, déjenme meter en problemas al pastor Hugo preguntándole lo siguiente. ¿Tú crees que todo lo que pasa y todo lo que sucede en esta vida sucede porque Dios así lo quiso, Dios lo mandó, Dios lo planeó, Dios lo permitió? ¡Guau! ¡Qué manera de meterme en problemas! Tú eres pastor, algún día te lo han de haber preguntado, ¿no? Por supuesto. Y bueno, yo diría, híjole, Dios es Dios, está encima de todas las cosas, pero vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo quebrado, corrupto, influenciado por poderes detrás, lo que sea que eso signifique. Y lo que vivimos, estamos inmersos en un sistema corrupto en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Entonces es difícil poder decir que Dios tiene el control de los hilos precisos de todas las situaciones. Cuando hay gente, un ateo, fíjense así. Cuando hay que no. Cuando del poder de Dios, Cuando hay gente que tiene poder y tiene autoridad y toma decisiones, radicales, ¿no? Cuando tenemos, incluso, ¿no? Cuando durante décadas nos hemos dedicado a romper ecosistemas y consumir recursos, nosotros, los seres humanos, ¿no? Hacer mal uso de los recursos y demás. Entonces, es difícil responder que Dios tenga el control de todas las cosas con toda la precisión cuando vivimos en un mundo tan corrupto y en un sistema tan complejo en el cual la decisión de uno, una decisión incómoda, incorrecta,
tiene efectos en multitudes, ¿no? Digo, nada menos, estamos en un momento en el que hay 2, 3, 4 poderosos en el mundo que están como manejando los hilos de infinidad de situaciones que tienen que ver con guerra y con hambre y con necesidades de multitudes de personas, y sería muy difícil decir que alguno de ellos haya sido colocado directamente por la misma mano de Dios, ¿no? Híjole, qué complicado. Responder el sí o el no es muy complejo, ¿no? Sí, creo que aquí hay dos conceptos que son básicos para poder entendernos. Uno es la soberanía de Dios y el otro es la teodicea. Una teodicea es una explicación o una justificación acerca de Dios, ¿no? Como que de repente nos volvemos en abogados defensores de Dios y tratamos de explicar desde el punto de vista de Él, como si Él no se pudiera defender solo, mano. Así como si no fuera Dios, para tratar de explicarlo. Y la soberanía de Dios, que a veces es entendida como un control absoluto, ¿no? De todo lo que sucede, como toda tragedia, ¿no? No entendiendo que Dios en su soberanía, como rey del universo, como Dios creador, etcétera, ha decidido darle voluntad a sus criaturas, sobre todo al ser humano, darle libertad como un motor primigenio de las situaciones que hay en el ámbito natural, en el ámbito físico, los sistemas, las galaxias, la vida biológica, ¿no? Dentro de nuestro planeta, etcétera. Que tienen su funcionamiento y siguen su patrón y sus normas a partir de cómo se desarrollan, y ha decidido como darle esa libertad a la creación en su amor para hacernos responsables, y no solamente darnos vida, sino darnos responsabilidad dentro del ecosistema en el que vivimos. Y a veces reclamamos eso, ¿no? Como de por qué Dios no... Y es un poco como a veces como infantil la situación de decir por qué Dios no le pone orden a esto, por qué Dios no hace estas cosas. Bueno, porque eso significaría una transgresión a la libertad que tenemos, ¿no? Al libre albedrío y a la posibilidad que tenemos también de responsabilidad. Sería como una forma de automatizar nuestras propias vidas como si fuéramos inteligencia artificial o como si fuésemos robots, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, qué discurso tan wesleyano acabas de dar, Por supuesto. Qué orgulloso Mario Wesley. estoy de ti. Of course, my nurse. Sí, porque entonces, de lo contrario, bueno, además de que Dios transgrediría la manera misma en la que creó todas las cosas, asumiríamos que Él es el autor del abuso, Él es responsable de las tragedias, que las grandes tragedias que han ocurrido, pero también las tragedias personales, ¿verdad? Él es el culpable, el responsable, el que lo definió, y eso está muy, muy complejo, porque de alguna manera distorsionamos el carácter de Dios, y luego nosotros, quienes estamos junto a quien pasa una tragedia, o nosotros mismos cuando estamos como internalizando el dolor, podemos estar ya rayando en límites, ¿no? Y ya no estamos defendiendo la fe, ya más bien estamos tratando de encontrar culpables, y volteamos hacia donde podemos encontrar, y hasta ahí dirigimos, ¿no? la situación. Sí, es un tema delicado lo que acabas de decir, porque cuando aseguramos que Dios es el responsable de las cosas, pues bueno, se dice desde lo más pequeño como de, se murió tu abuelita, Dios así lo quiso. Ah, canijo, pues yo pensé que Dios nos amaba, así como de, ¿por qué? ¿Por qué mataste a mi abuelita? Pasó la Tercera Guerra Mundial, Dios no lo quiera. Pasó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Invadieron a tal país, no, pues el Señor sabrá por qué. Ah, caray, entonces Dios puso así como la mano en el botón de encender las armas, encender las guerras, y Dios se vuelve culpable de todas estas cosas. No solamente nos quita la responsabilidad a nosotros, sino que distorsiona el carácter de Dios, porque entonces Dios se vuelve un tirano, Dios se vuelve un caprichoso, Dios se vuelve iracundo, Dios se vuelve de esa manera como alguien que está como comportándose de manera irracional, y le atribuimos el que hay un misterio detrás del comportamiento de Dios, cuando en realidad, pues bueno, es totalmente voluble, ¿no? El día de hoy te puede amar y darte un hermoso sol, y el día de mañana mata a toda tu familia a través de una situación violenta como las que vivimos dentro de nuestro país, ¿no? Atribuirle todo a Dios de esa manera, pues lo vuelve un abusador, un devastador, un violentador y alguien imprevisible.
O sea, errático, ¿no? Claro. totalmente, ¿no? Bueno, sí, tuve un maestro hace muchos años, tocayo mío, Hugo se llamaba. uh-huh. Y él en un momento de como de netas en clase, porque la clase no tenía nada que ver con eso, pero nos dijo, fíjense muchachos que para mí siempre ha sido muy difícil acompañar gente en un funeral. Uh-huh. Y dice, yo fui pastor en Georgia hace muchos años, dice, y recién llegado, 20 y poquitos años. Y la primera gran situación que ocurre en la iglesia es que muere un bebé, un niño de menos de un año. Oh. Dice, entonces, híjole, fue muy doloroso para mí, dice, como pastor, y luego tenía que acompañar a la familia. Uh-huh. Y entonces, dice él, yo estuve con ellos en el hospital y bueno, la noticia pues fue devastadora y tenían más familia, tenían más hijos la pareja y yo les dije, por favor, no vayan a decir que Dios lo hizo, esto es una tragedia, había que acompañarlos con su familia para darles la noticia. Y dice que en cuanto llegamos a la casa, lo primero que les dije fue lo primero que hicieron, y cuando llegó la hermana del bebé que había fallecido, uh-huh, la primera frase de su papá fue, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo y por eso se lo llevó. Como si no tuviera más, quiero otro. Quiero ese modelo, no lo tengo, es como un coleccionista Dios, ¿no? Y como, ¿te acuerdas de esta referencia muy vieja de ese capítulo de Los Simpson en el cual sacan una Stacy Malibu, que es una parodia de Barbie? Y entonces sí. Smithers, el empleado del señor Burns, dice, es que esa Stacy Malibu el sombrero es nuevo. Es exactamente igual a las otras, pero el sombrero es nuevo. Pues así es Dios, ¿no? Así de caprichoso. Ese bebito no lo tengo. Uno de esa familia me falta. Lo quiero. Y entonces la pregunta es, ¿Dios es lo que es o es lo que nosotros queremos proyectar de acuerdo al momento en el que nos encontramos, ¿no? Pero es que esa proyección está muy canija, porque entonces estamos proyectando, nosotros sí somos seres erráticos, caprichosos, etcétera. Qué bueno que yo no soy Dios, hijo, ni tú, porque yo sí sería así de, no, ese angelito me falta aquí, ¿no? O sea, estamos proyectando una parte bastante humana y caprichosa de Dios, está fuerte. Está muy complejo, claro que sí. Oye, bueno, antes de continuar, vamos a ver todo lo que ya nos escribieron, porque han estado muy activos los Vita Escuchas. Muchísimas gracias. Recuerden que esto es el chat porque ustedes participan, ¿no? Decía José Martínez que es para una tarea, y Daniela dice, todo eso lo pasé cuando terminé con mi ex. Ok, Dani. Y dice Eduardo, el Mario era de las Poquianchis, efectivamente. Efectivamente, yo estaba ahí en las Poquianchis. Wow. Yo quería saber de los Masters. No, pero explícanos qué es. A ver, explícanos qué es eso del predicador eficaz y ya te decimos. Cuando todo sale bien, dice Vane, es porque todo pasa por algo. Ese algo no lo convierte en Dios. Pero cuando todo sale mal, si dicen todo pasa por algo y le echan la culpa a Dios, y los tiempos de Dios son perfectos y así. Exactamente. Todo el bien atribuido a Dios, todo el mal. No, al revés. Al revés, todo el bien atribuido a nosotros y las circunstancias, todo el mal atribuido a que Dios ahí porque está. No lo podemos explicar, ¿no? Por dice Beret, bendiciones pastores, bendiciones también para ti. Salvador, saludos para ti. Dios permite, porque tenemos libre albedrío, uno elige lo bueno o lo malo. Pues tú siempre eliges lo malo, José. Ahí dice Jesús Homers, hola a ti también. Alexandra dice, a mi falta de disciplina y desobediencia le llamé sus tiempos son perfectos. Así, efectivamente, Dios es el pretexto y la excusa perfecta, no solo para los grandes males, sino para la misma situación que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, Hugo, a ver, estamos hablando de esta situación problemática sobre si todo pasa por algo y realmente Dios tiene todo el control. Pero ¿qué es lo que dice? A ver, tú eres pastor, ya hace rato ya te metí en camisa de 11 varos. Y ahorita, a ver también, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? ¿Realmente viene todo el mal de parte de Dios? ¿O que hay un versículo que diga así? Y se amuelan porque soy Dios y yo lo digo. Y si no, ahorita les doy con la chancla. ¿O qué es lo que dice la Biblia? Híjole, la Biblia nos regala un libro en particular dedicado totalmente al sufrimiento. Uh-huh. Bueno, la Biblia evangélica. Y cuando nos extendemos un poquito, por ejemplo, a las Biblias católicas, ¿no? Okay. Los libros deuterocanónicos que están incluidos en las versiones católicas de la Biblia, incluyen también algunos relatos que reflejan y hablan mucho del sufrimiento, ¿no? Y tratan de explicar justo por qué
¿por qué nos va tan mal, no? El pueblo el pueblo de Dios, de la Escritura, pasa momentos muy gloriosos, pero hay un momento, hay un punto en el que la vida se vuelca en contra de ellos, ¿verdad? Y empiezan a sufrir y se los llevan lejos, cautivos, y regresan, y ellos esperaban regresar del cautiverio de Babilonia como si todo fuera glorioso y todo vuelva a la normalidad. Y se dan cuenta de que no, que el mundo ya cambió, que las cosas ya cambiaron, que nunca van a llegar esos días gloriosos que tuvieron en aquellos tiempos hace muchos años, cuando el gran rey David y el gran rey Salomón habían sido los que gobernaban. Y entonces empiezan a cuestionarse, bueno, se supone que somos buenos, se supone que somos justos, se supone que somos los que cumplimos la ley. Entonces, ¿por qué nos va tan mal, no? Y más o menos por ese periodo, ¿verdad? Se arregla, se edita, se presenta, se nos regala, ¿no? Es el libro de Job. Un relato, pensamos, muy antiguo, pero que explica el sufrimiento o trata de dar una explicación del sufrimiento. Un viejo al cual que no explica nadota, perdón que te interrumpa. No, o sea, sí, es decir, es que contrasta, pues. Ajá. Es que justo, o sea, digo, qué bueno que dices que no explica, y yo que sí, porque no nos dice por qué pasa, pero nos presenta la realidad del sufrimiento. Ajá. O sea, el sufrimiento ahí está. La gente sufre, a la gente le va mal. Y de hecho, los amigos de Job se convierten en estos personajes que tratan de dar una explicación que no termina de convencer al viejo que está en el dolor y en la ¿cómo se llama lo que tiene? En la sarna y en el duelo de la pérdida de sus hijos y demás. Y en ese contraste, pues la mayoría de los que hemos pasado sufrimiento, porque ojo, es que el sufrimiento ocurre en algún momento de la vida. Quisiéramos que no, ¿verdad? Quisiéramos que la vida fuera rosa y todos fuéramos como ciudadanos sanpetrinos, ¿verdad? Donde todo va bien y todo está bonito y manejas un Mercedes y vas manejando. Bueno, estoy hablando de mi ciudad, ¿verdad? Pero no sé cuál es el equivalente a la Ciudad de México. No sé si Santa Fe o no sé, no tengo idea, ¿verdad? Ajá. Pero la vida de pronto se pone difícil. Y pasa, ¿no? Pero es que las explicaciones de los amigos de Job en el libro de Job, pues son como ellos eran cristianos evangélicos y católicos de mexicanos. O sea, claro. Le dicen, no, es que tú en algo andas pecando, es que ¿por qué hablas así? Es que de repente tú dices cosas en contra de Dios, etcétera. Y Job dice, no, y sigue preguntándole a Dios. Y entonces lo que me gusta de ese libro es que al final hay un enfrentamiento muy tremendo ahí entre protagonistas. Baja de repente el mero. Baja Dios a hablar con Job y le dice, órale, ahora sí, a ver, ¿qué me tenía que decir, mijo? Entonces Job pues ya dice, no, pues la verdad yo de oídas te había oído, carnal, yo de veras no te conocía, pero al final de cuentas las interrogantes que tiene Job no son contestadas en el libro de Job, porque lo que interesa no es contestar de dónde viene el mal o por qué ocurre el mal, y tampoco Dios lo atribuye a sí mismo, porque es Job el que dice, hemos de recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos, pero Dios no lo dice. Dios que sí habla ahí, Dios no dice, pues sí, Job, yo soy el que te dio el mal, etcétera. Dios no lo dice de esa manera. Y yo creo que eso es importante a veces en las lecturas que llegamos a hacer del texto bíblico, saber quién está hablando, qué está diciendo, si es una voz narradora, qué personaje está atribuyéndose ciertas palabras, porque de repente pues las tomamos como si todas fueran palabras dichas por Dios, y no, es Job el que está diciendo eso y Dios no lo dice, Dios no explica, Dios simplemente dice, a ver, yo estoy aquí y he estado todo este tiempo y dime si tú sabes más que yo. Y a final de cuentas Job se siente pues ahí confrontado y acompañado por Dios, pero no se da una explicación al mal, ¿no? O por qué es que ocurren esas cosas malas, ¿no? No dice así como, fíjate que yo me llevé a tu familia, Job, porque necesitaba unos angelitos, unos barrenderos aquí en el cielo que hicieran labor de limpieza. No le dice absolutamente nada de eso. Por eso yo te decía que no explica nadota el libro de Job, ¿no? Martín ¿Quieres que leamos el comentario de Martín? Es que sí te quedaste. A ver, bueno, vamos a darle hacia sí, dale, hay un comentario bien largo que no leí porque es spam. No le hagan caso ahí porque vean, dice Ann Debe, dice, me llamo Germín Maurden. Pues ponle ese nombre primero a tu Facebook, ¿no? Está
pidiendo ahí dinero. Dice Oscar Martínez, saludos a mi pastor Hugo. Y dice Martín, la gracia de Dios sobreabunda en las situaciones más conflictivas de la vida. En todo caso sería para entender que no somos el centro del universo y que el propósito del sufrimiento nos puede acercar más a Dios o alejar. Eso ya depende de nosotros. Generar una dialéctica de me porto más mal, entonces más sufriré, me parece demasiado causística. La gracia de Dios a veces es insondeable. La afirmación de la fe normalmente se da en situaciones de crisis, no en condiciones de comodidad, quise decir. Confirmo, no hay respuesta, dice Víctor Farfán. Exactamente, bueno, muy bien. Sí, el mal tiene diferentes causas. Las cosas que pasan en la vida tienen diferentes causas. Algunas son sociales, algunas son de sistemas injustos, de relaciones rotas, de personalidades que están en dolor. Hay situaciones también accidentales, azarosas, en fin, pero pues bueno, lo que la Biblia plantea es no el porqué de esto, sino qué vas a hacer con esta realidad que finalmente existe, ¿no? ¿Querías decir algo tú, Hugo? No, gracias. Buenas noches. Suframos entonces todos juntos. Dios se presenta con Job y se queda ahí, ¿verdad? Y se presenta y Job responde, ¿verdad? Con esta oración de reconocimiento, ¿no? De tú aquí estás y yo no te conocía. Pero quizá la mejor manera de entender cómo Dios trabaja con nosotros durante el sufrimiento es justo con el ejemplo de Jesús. Dios hecho carne, el verbo hecho carne y habitando entre nosotros, ¿no? Y dándonos él mismo en persona las mejores lecciones de cómo acompañar en medio del dolor, ¿no? El Señor Jesús caminó entre personas quebradas, sufriendo, luchando, y Jesús expresa muchas cosas en los evangelios. Sí, expresa ira cuando ve sistemas injustos funcionando, como cuando saca las cosas del templo, llora como cuando muere Lázaro. Hay una vez que relata cómo es que cae una torre y mata a ciertas personas y les dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Como quitándoles esta situación así como de que al que se porta mal, pues le va mal, ¿no? Que de repente es una idea un poco barata que tenemos de los libros que se llaman sapienciales o poéticos de la Biblia, como los proverbios o los salmos, que pues el que llegan a plantear esta situación, el que está cerca de Dios pues le va bien, el que está lejos de Dios pues le va mal, etcétera, y llega... esto es con un fin pedagógico para que la gente se acerque a Dios, pero no es una explicación del mal, ¿no? O del sufrimiento. Entonces, Jesús, después de que les relata eso, a la gente, pues no les da una respuesta, no les dice, bueno, la torre les cayó por esto y el otro, más bien les dice, pónganse ustedes a mirar en su propia vida. De repente le traen a una persona que es ciega de nacimiento y les dice, ¿quién pecó? O sus papás, pues ni ni sus papás, y no da un por qué, dice, sino para que Dios se glorifique en él. Da un para qué, no da un por qué, no explica, no, fíjense que la ceguera vino, pues no explica eso, ¿no? Entonces a veces Jesús también guarda silencio en situaciones que no tiene por qué hablar de más, ¿no? Y redirige la mirada que a veces puede ser como de causalidad de parte de nosotros como seres humanos, es decir, cuál es la causa, para enfocarlo a lo que puede ser a partir de ahora, ¿no? Más que atorarse en la discusión de dónde proviene esto, es hacia dónde lo vamos a dirigir, porque a veces en terapia puede ser útil en algunas ocasiones el ver de dónde proviene algo, pero si no pasamos al siguiente paso de poder ver hacia dónde nos dirigimos, pues no vamos a poder resolver esas situaciones, ¿no? Lo más bonito de esto y lo más cautivante y también que nos deja con más incógnitas, ¿no? Es cuando Jesús simplemente guarda silencio, llora y se queda ahí, o acompaña o está. Entonces, eso nos debe dar una lección a nosotros. A mí me gusta más cuando suelta latigazos, la verdad. Sí, órale. Sí, porque es padre soltar latigazos, ¿verdad? Pero, ajá. Pero para nosotros que nos dedicamos a estar con la iglesia, ¿cómo necesitamos aprender a quedarnos callados y simplemente ahí de pie con firmeza junto a alguien que está pasando por un momento difícil?
Es que es esta Porque necesidad, ¿no, Hugo? O sea, como que viene alguien con no sé si te ha pasado como pastor, alguien con un sufrimiento dentro de tu congregación o recurre a ti y esta necesidad como de explicar qué le digo. Lo primero que pensamos es qué le digo, ¿no? Esa situación es una circunstancia que nos aflige, pero que no es necesario el poder decir qué le digo. Y es más, en esos momentos de shock que pueden tener las personas, las palabras, por más que las digas, no entran, ¿no? Pero los claro. gestos y las acciones no se olvidan. Pero creo que te interrumpí, estabas diciendo algo. No, perdón. ¿No? Ah, bueno, está bien, entonces. ¿Tú por qué? Bueno, vamos a ver aquí, perdón, tantito los comentarios, dice, de los Vitescuchas, dice Magali, yo le llamo ser su mejor guerrera. Estas Claro. explicaciones también que se han puesto de moda, así como que Dios me llamó a ser su mejor guerrero y Señor, Dios, ya no quiero esa ser... frase famosa, ¿no? Yo ya no quiero ser. Dios le da sus peores batallas a Los sus mejores mejores guerreros, guerreros, ¿no? como por son cuestiones, son explicaciones medio irracionales, ¿no? Cuando leí por primera, ajá, sí, dime. No, por ahí vi un meme que alguien dice algo así y Jesús está arriba. Chin, me equivoqué. Como no era para ti, era para alguien más, pero bueno, pues ya estás ahí, ni modo, síguele. Dice aquí Beret, cuando leí por primera vez a Job no lo había entendido y pensé que Dios hizo una apuesta con Satán. También. Esta es otra cosa, ¿no? Como un Dios ludópata, que de repente se presenta de esa forma y esa interpretación literalista de Job hace ver a Dios así, no solamente es caprichoso, sino viciosillo de las apuestas, así de ándele, va y va a apostar con el Satanás acerca de la vida de Job, ¿no? Es peligroso eso. Dios no sabe dar lecciones por las buenas. Es que es eso, o sea, precisamente estas preguntas surgen de eso. ¿Quién dijo que te está dando una lección? O sea, ¿quién dijo que te está queriendo enseñar algo como por? Nuevamente, y como siempre, Jesús es la respuesta, dice, dice Víctor. Pues no siempre, fíjate, yo en mi último examen para la universidad puse Jesús en todas y reprobé. Dice Luis Rey, vale oro el tener ese apoyo silencioso en los momentos críticos de la vida. ¿Por qué crees que queremos explicarlo todo? Avanzando un poco en el tema, Hugo. Yo a veces siento que por irresponsables, es decir, ajá. Como nos gusta la idea de que alguien más pague el costo de las cosas, entonces todas mis decisiones tienen un costo, todas las acciones que yo emprenda, todas van a tener una consecuencia positiva. Siempre esperamos que sea positiva, ¿verdad? Porque pues me imagino que somos gente de bien, que hacemos lo correcto, que nos interesa nuestro bienestar y el de los nuestros, ¿verdad? Pero el mundo no es blanco y negro, ¿verdad? El mundo es una escala de grises que hace que haya decisiones complejas que tomamos que tienen consecuencias a veces desastrosas, aunque quisiéramos que no fuese así. Entonces, de pronto y cuando decimos que todo es la voluntad de Dios, quizás es una manera bonita, piadosa de no querer asumir nuestra responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Porque, o sea, no podemos decir que hay una enfermedad crónica que apareció ahí simplemente, ¿no? O sea, no, yo no fui cuidadoso de mis hábitos, yo no puse atención a mi estilo de vida y eventualmente eso se convirtió en un problema médico, ¿no? Entonces, no podemos huir de nuestros actos. O sea, tenemos que reconocer que muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos cosas que tienen consecuencias y asumir que eso es la voluntad de Dios, pues es como irresponsabilidad, ¿no? Creo que hay una borde de eso dentro del Eclesiastés que dice que tiempo y ocasión le tocan a cualquier persona, ¿no? No es ni de los fuertes la victoria, ni de los rápidos el ganar, dice el Eclesiastés, sino que a todos nos puede tocar en cualquier momento, cualquier cosa. Y hay algunas traducciones del Eclesiastés que lo ponen aún de manera más espantosa y esto a veces nos espanta mucho. ¿Qué tan en las manos de las cuestiones azarosas llegamos a estar? Y en algunas traducciones del Eclesiastés dice de esa forma, o sea, dice, las cosas llegan a suceder por azar. Y eso es algo que no queremos admitir, desde luego. Hay algunos autores, literatos, cineastas que tratan este tema de qué tan azarosa puede ser la vida y cómo la combinación de algunos factores puede llegar
a perjudicarnos o puede llegar a beneficiarnos en algún momento. Y desde luego la teología que tenían los judíos de que comprendían, bueno, no puede haber una cosa fuera de la voluntad de Dios, es algo que se ha hecho, ¿no? Como canon dentro de las iglesias cristianas de cualquier denominación, pero no significa que sea una explicación total, porque evidentemente, como hemos estado diciendo, se vuelve problemático, ¿no? Entonces sí es importante reconocer que hay multifactores que pueden influir en la vida del ser humano sin que esto corrompa o esté contrario a la situación de la soberanía de Dios, que más bien tiene que ver con que en su soberanía, como ya dijimos, Dios ha dejado que tengamos libertad, ¿no? Y a veces también es como que el dolor nos asusta, ¿no? El poder ver algo que de esa forma nos asusta, entonces respondemos desde el miedo, respondemos desde el espanto, como que el que existan cosas tan terribles en el mundo nos hace decir discursos nada articulados. Y apenas tuvimos un taller de salud integral física y emocional en el seminario de nuestra iglesia, en el cual la profesora decía que también estar en silencio nos incomoda. O sea, tienes que dar una respuesta, porque si te quedas callado, como que no sabemos estar un ratito calladitos, ¿no? Que no porque calladitos nos veamos más bonitos, sino porque de verdad nos hace sentir hasta menos espirituales, ¿no? O sea, como que un hermano tenga de repente un montón de versículos para decir, oh, qué sabio. Pero realmente no hay sabiduría en eso, está repitiendo de memoria lo que sabe. El que es sabio analiza la situación y actúa en consecuencia, ¿no? Y digo, porque el sufrimiento lo vemos cuando nosotros pasamos por sufrimiento, pero también cuando hay alguien cercano a nosotros que está pasando por un momento de sufrimiento. Yo creo que ese contraste lo vivimos en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Los amigos de Job eran, quiero pensar, buenas personas, seguramente gente trabajadora, seguramente gente que, por supuesto que por el discurso que ellos dan, es gente que consideraba a Dios como parte de sus vidas. Y el tiempo que estuvieron calladitos fue fabuloso. El Job estaba ahí sufriendo y ellos estaban ahí, pero nada más empezaron a hablar y aquello se descontroló, porque luego hablar sin sabiduría, sin cuidado, en vez de consolar, en vez de fortalecer, ¿no? Herimos, lastimamos, ¿no? Entonces, qué importante no saber que hay momentos, sí, que si hay algo que decir es bueno decirlo, pero hay momentos en los que quizá es mejor quedarse calladitos, sí. Y el silencio, me gustó un comentario que Luis Rey hizo, ¿verdad? El tener ese apoyo silencioso en momentos críticos de la vida es oro, ¿no? Porque no necesitamos más que la presencia de esa persona que nos aprecia para sabernos acompañados y sabernos fortalecidos, ¿no? Voltear y mirar a unos. Hace poquito un buen amigo de cuando yo estaba estudiando en el seminario perdió a su mamá. Yo no lo veía desde hace muchos años. Y me emocioné mucho porque llegamos al panteón donde iban a sepultar a su mamá. Llegamos mi esposa y yo, conocíamos también a su papá, el ahora viudo. Y llegó mi amigo en su carro y flechazo. Lo vi y me vio y sonrió. Sonreímos los dos. No tuvimos oportunidad de platicar. No tuvimos oportunidad de hablar nada porque yo tendría que hacer algo más y él, terminando el funeral, iba a irse de la ciudad porque él vive fuera del país. Pero saber que estás es tan valioso, ¿no? Y hacernos presentes simplemente por acompañar, ¿no? Es mejor incluso que 1000 palabras que pudiéramos decir. Por supuesto. Dice Víctor Farfán, solo tenemos que fluir. Pues bueno, esto suena un poco como los Beatles, ¿no? Pero no es... Sí, no. Yo creo que sí tenemos que fluir y dejar de atorarnos tanto en sobre explicaciones. Pero dice, oye, Mario, sí. Ahí hay un tiro muy interesante que Daniela voy para allá. Está preguntándote a ti. No. La gente siempre espera respuestas cuando puede ser solo escuchar y acompañar suele ser un apoyo eficaz, dice José Martínez, muy bien. Dice Daniela, si entonces Dios no nos da beneficios por portarnos bien y creer en Él, ¿qué diferencia hay entre estar cerca o estar lejos de Él? Bueno, voy a empezar desde lo último. Yo diría que
la Biblia nos dice que nunca podemos estar lejos de Dios. Entonces no hay una situación entre estar cerca de Dios o lejos de Dios. Esa es una falsa ilusión que algunos espiritualistas, en el sentido de que lo espiritualizan todo, no la secta llamada espiritualistas, que dicen para tratar de distinguir una élite de personas que está más cerca de Dios porque está en la iglesia, porque cumple con ciertos requisitos, etcétera. Pero la misma Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni las huestes celestiales, ni dice en alguna parte, ni ninguna cosa creada, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, en ese sentido, no estamos cerca o lejos de Dios. Y esta visión como de obtener beneficios de parte de Dios es una cuestión bastante meritocrática, utilitarista y capitalista. Y hasta peligrosa, ¿no? Es peligrosa, o sea, como porque nos da la dinámica de que nada en la vida hacemos si no tenemos beneficios acerca de algo que hagamos, pues bueno, es bastante peligroso, ¿no? Porque los beneficios pueden ser de cualquier índole, ¿no? Y no es que no haya como tal algo bueno de acercarse a Dios, ¿no? Sino de el establecer una relación con Dios le da sentido y le da propósito a la vida, le cambia muchísimo la dinámica al respecto de cómo ves a través de esa relación con Dios el estar con alguien, ¿no? Yo lo pondría en términos relacionales, ¿no? El hecho de que tú tengas una relación con tus mejores amigos, una relación profunda con tu familia, etcétera, ¿qué aporta o qué no aporta a tu vida? ¿De qué manera cambia el significado, el propósito? ¿De qué forma llena tu vida el poder tener una relación con alguien que tú amas y que verdaderamente es algo que deja, que suma, ¿no? a tu propia existencia? Bueno, el hecho de tener de poder entablar una relación con Dios es una dinámica similar, ¿no? El cómo es que en este aspecto relacional te permite ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Y no es que sea mejor o mayor a una persona que no lo tenga, porque no lo veo en sentidos de que una persona que tenga una relación con Dios sea mejor persona que otros por ese simple hecho, ¿no? Sino que verdaderamente aporta el sentido y el propósito que ya un cristiano puede llamar como de alguna forma el reino de Dios, ¿no? Etcétera. Pero creo que en sí mismo hablar como de beneficio es un término bastante económico y complejo. No sé, ¿tú qué dirías ante esta pregunta? Híjole, no sé. El pastor Hugo Almanza con ustedes. Es que buscamos a Dios por tener un beneficio. Es decir, yo no me casé con mi esposa por tener beneficios. Me casé con mi esposa porque quería tener por amor, una relación y acompañamiento. La amo y quería compartir la vida con ella. O sea, yo claro. No tengo hijos porque voy a tener un beneficio. O sea, digo, en ese entonces no existía la beca del bienestar para los hijos. No había ningún beneficio que pudiéramos recibir, ¿verdad? Entonces, exacto. Cuando en la perspectiva relacional no buscamos a Dios para ver qué tenemos. Eso es una perspectiva como yo le llamo muy sindicalista, ¿no? Ajá. O sea, soy miembro y qué voy a obtener, ¿no? O sea, ¿Qué features me da mi membresía, no? Hay cosas más grandes que los beneficios, lo que tú acabas de decir, el amor, ¿no? El poder, ese sentido de plenitud que le llamamos, bueno, en algún momento dice en los evangelios que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia, ¿no? Tengas esa vida plena, que es lo que se llama la vida eterna, que no solamente es una vida después de la muerte, sino que es una vida con plenitud desde en esta tierra, ¿no? Esa vida con plenitud es la vida eterna, es una vida dichosa, es una vida abundante en el sentido que está llena de amor y de relaciones significativas, que son mucho más grandes que los beneficios, ese amor que llena, ¿no? Si la naturaleza de Dios es ser un Dios de amor, el tener una relación con un Dios de amor llena de amor tu vida, ¿no? Oye, y yo siguiendo esta idea, ¿verdad? Del vínculo filial. Uh-huh. O sea, yo soy hijo
Y yo estoy seguro que bajo algún parámetro ha habido momentos en los que yo he sido un buen hijo y he sido un mal hijo, ¿verdad? Porque quizá no he cumplido las expectativas de mis papás, quizá no he respondido de la manera que lo debía haber hecho, pero ninguna de esas cosas me hace ni más ni menos hijo. Es decir, yo soy el hijo de mi bendita mamá. Independientemente de dónde estoy, bueno, ahorita estoy muy lejos, mis papás viven en Guanajuato, yo vivo en Monterrey, estoy a 8 horas de distancia y soy igual su hijo que un hijo que ellos tienen, uno de mis hermanos que pasó una temporada en Polonia. Es igual, hijo, o sea, lejos, sí, claro, cerca, porque es una relación filial, ¿no? Es una relación. Entonces yo le respondería eso a Daniela. Y es polémico lo que acabamos de decir, porque pues hay cristianos que dicen, no, todos son hijos, unos nada más son criaturas de Dios, pero nosotros no pensamos de esa manera. Pero bueno, gracias Daniela, es muy, muy interesante tu pregunta, nos hace reflexionar al respecto. Y sí, efectivamente, los papás, aunque luego en México hay esa idea de decir que los voy a tener para que me mantengan cuando yo sea viejo, pues no, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que mis papás me dijeron, vamos a tener un hijo para tener beneficios. Ya luego cuando me conocieron dijeron, uy, qué beneficios vamos a tener de este. Bueno, para nada, ¿no? Pero dice Alicia, bendiciones pastores, como familia hemos pasado muy difíciles situaciones, no sabemos el por qué ni pretendemos saberlo, lo que sí sabemos es que Dios en su infinita misericordia, bondad, amor y fidelidad es quien nos ha sostenido, guiado y sacado de esas difíciles situaciones. Fíjate que hay una cosa que luego he predicado en la iglesia al respecto de un versículo que está en Mateo, si no mal recuerdo, que dice que ningún pájaro cae sin el Padre Celestial, ¿no? Que Jesús está hablando, dice que ninguna ave cae sin que, o muere sin que el Padre esté allí, pero que en el idioma original griego falta un verbo, entonces ninguna ave cae sin el Padre. Entonces los traductores lo que hicieron fue rellenar, entonces pusieron ahí sin que el Padre lo permita, sin que el Padre lo quiera, sin que el Padre lo requiera. Si alguien tiene por ahí Biblia y nos quiere decir cuál es el versículo exacto, nos puede ayudar con eso. Pero en el idioma original no está, no hay un verbo. Entonces lo que dice originalmente en griego es que nunca caerá alguien sin que Dios esté allí, sin Dios, que es muy distinto. O sea, van a caer las aves, van a pasar cosas malas, van a pasar tragedias, van a pasar situaciones, pero nunca sucederá sin que Dios esté allí para sostener a la persona, ¿no? No es como, ni siquiera habla de la permisividad de Dios, que a veces es una explicación que damos y decimos como de, porque Dios lo permitió. Lo permitió. No está tratando de decir eso. Es de, si pasan cosas malas, Dios está allí contigo, ¿no? Que es un poco... Perdón, como lo que dicen los salmos, que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Perdón, adelante. Qué bonito, porque en vez de darle sentido, simplemente es acompañamiento, ¿no? Y esa palabra acompañamiento ahora está muy de moda, ¿no? En la terapia y en los procesos psicológicos de la gente, ¿verdad? Es un proceso de acompañamiento. Sí. Lo que estamos diciendo es que encontramos finalmente el hilo, ¿no? De la situación, y es que no se trata de encontrar respuestas, no necesariamente se trata de encontrar respuestas, simplemente se trata de estar. O sea, no es que pasó esto, pero Dios ahí está contigo y te va a acompañar. En vez de Dios quiso que sucediera y ni modo, aguántate, porque en la soberanía, en la voluntad, en lo que sea, ¿no? Yo recuerdo mucho que aquí en Monterrey suele ocurrir que los semáforos están descompuestos y me da mucha risa y suelo tomar foto de ello cuando llego a un semáforo y están las 3 luces prendidas. Y entonces digo, su mecha, la voluntad de Dios, la permisiva o la restrictiva o la absoluta, o cuál sigo, ¿no? El amarillo, el rojo, el verde, ¿para dónde me voy, no? Sí. Y lo dimos en broma, pero hay tantos momentos en mi vida en las que yo he sentido que volteo hacia el cielo y las 3 luces están prendidas, ¿no? Sí. ¿Y qué me dice? Me dice que ahí está. Me dice que está ahí presente, que no me va a decir qué hacer, ni me va a dar explicaciones de lo que esté pasando, pero no se ha ido, ¿no? Que cuánta gente hay que sufre buscando señales de parte de Dios, ¿no? O sea, de repente, sí o no, sí le entro a esto o no. Pero bueno, me recordó todo esto por lo que pone Alicia, dice, ni pretendemos saberlo. Creo que finalmente es una cuestión como de reconocer la finitud.
y tener humildad al respecto de poder saber que hay cosas que no podemos entender, ni saber, ni reconocer, ni poder explicar. Y está bien no poder saberlo. Ni siquiera los métodos filosóficos de las ciencias sociales, científicos de ciencias duras, etcétera. Hay cosas que no pueden explicar. Y está bien. La teología hay cosas que no puede explicar y está bien. La predicación hay cosas que no puede explicar. La consejería pastoral, la misma Biblia, hay cosas que no puede explicar. Está bien. Qué bueno. Lo importante es que nunca dejemos de estar los unos con los otros, y esa compañía, el emular, el ser como Dios, precisamente nos da eso, ¿no? Que nos tenemos los unos a los otros y que de esa manera también somos las manos, los brazos, el abrazo de Dios, ¿no? Dice Alexandra, qué bonito episodio de bendición, gracias por compartir lo que saben y piensan, pastores de mucha bendición. Agreguen este episodio al curso de probandos de la Iglesia Metodista. Abrazos. No. Cuando seamos obispos lo agregamos. Ajá. Muy bien. El curso de probandos es un curso de doctrina básica, digamos que es como el catecismo, que valdría a la Iglesia Católica, el ABC básico que las personas que quieren volverse miembros de la Iglesia, de nuestra denominación, tienen que tomar para poder ser ya un miembro reconocido. O sea, cualquier persona puede ir, pero ya si quieres entrarle como más de lleno al trabajo, pues tomas el curso, ¿no? Bueno, vamos a pasar, Hugo, a unas frases. Aquí vamos a pedir ayuda de los Vita Escuchas y Vita Lovers. Esta la última sección del día de hoy. Frases que has escuchado que te han dicho de este tipo de pretextos tratando de justificar, ¿no? Lo que Dios de repente... El abusador, o Dios el permisivo, ¿no? A veces Dios es un papá barco. A veces Dios es un papá maligno. Pero bueno, frases como por ejemplo, eso te pasó porque estás en pecado. Ah, por cochino pecador, por eso. Frases, si te lo dije tantas veces. Si les han dicho frases así de por explicaciones baratas de por qué les pasaron las cosas o por qué sucedieron, por favor. Ya dijo hace ratito Hugo alguna de Dios necesitaba otro angelito. Eso te pasó porque estás en pecado. Este tipo de frases, por favor, ayúdenos escribiéndolas en el chat. ¿Tienes otra? Hay otra. Sí, por supuesto. Algo has de haber hecho. Examina tu corazón. Seguramente no te das cuenta, pero examínale, revisas, algo no está bien. Hace poco a mi mamá le dijeron una persona que no sé con qué intención o qué buscaba ser. Bueno, yo creo que todo esto les ha pasado para que revisen qué es lo que están haciendo en su vida. O sea, wow. Y todo lo decía como desde la experiencia. Bueno, es que a mí me sucedió. Después yo dije, ¿y como para qué dices ese tipo de cosas, no? Otra más fuerte, Dios te está castigando. Uy. Dios te está castigando. Eso dice aquí Ismael Núñez, Dios aprieta, pero no ahorca, porque Dios es un tipo como de sadomaso, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, es BDSM o algo así, o sea, ¿por qué? O sea, Dios disfrutaría eso, pero bueno, a ver, ¿tienes otra, Hugo? Es que eres un desobediente, ya te habíamos dicho muchas veces que atendieras y por desobediente, por eso te va como te va. O hay otra también, todavía que esta todavía es más dañina, ¿no? Ajá. Es que les falta fe. Uy, oye, pero las dices como si tú sí las predicaras desde el púlpito, se siente la experiencia en cómo las dices así. Recuerdo tanto, un día estábamos tomando una decisión en la iglesia y una persona nos dijo, es que les falta fe, pastores. Y uno de mis amigos pastores, que fue roomie mío, se llama Carlos, le dijo, a ver, hermano, si algo aquí no falta es fe. O sea, a esto nos dedicamos, hermano. No nos puede acusar de eso. Bueno, dice aquí José Martínez, cuando tenemos esa percepción de Dios como Yahvé salvífico, pretendemos que como humanos nos salva de asaltos, accidentes, y si no nos salva, nos volvemos apóstatas. Bueno, sí. Sí, como si fuera un intercambio, ¿no? Ajá. O sea, no me salvaste. Cámara, va. Entonces me voy con la te voy a hacer el feo y me voy a voltear para otra parte, ya no te voy a ver a ti, ¿no? Bueno, dice aquí Víctor Abraham Rodríguez, eso te pasa por no diezmar. Oh, bueno, es que esa sí es cierta. O sea, es que déjenme decir que sí. No. A mí me dijeron. Oh, bueno. Ajá, dime. No, adelante, lea Magali. Dice Magali, a mí me dijeron que me iba mal porque no era católica. Pues sí, Pues fíjate que sí, esa es verdadera.
O por ejemplo, quienes explican todo con cosas como espirituales. No es que debe haber algo espiritual aquí, seguro estás poseído, o seguro hay una opresión alrededor de ti. Yo siento que en este lugar hay idolatría. Siento que en este lugar el espíritu se revela que hay algo. Mira, ya fuiste muy cuidadoso, ya quitaste la Sailor Moon que te allá arriba, pero seguramente lo hiciste porque había un espíritu chocarrera detrás de ellas. Acá están. Está toda la colección. Hay dos Sailor Moon. ¿Ves? Pero es muy típico, ¿no? No, es que ese cuadro, hay algo aquí que no debe estar y por eso está pasando todo esto, ¿no? Otra que se mete como en asuntos terapéuticos. No has perdonado, por eso sigues así. Y sabes que yo tuve hace poquito tuve la oportunidad de acompañar en la iglesia a una familia que fue muy herida por esa situación. Uh-huh. Entonces, estuvieron un tiempo en una comunidad evangélica donde abusaron de ese argumento. Y vaya, lo menciono con mucho respeto, pero también como reflexionando, ¿no? En el cuidado que debemos de tener a la hora de aconsejar y acompañar, de no abusar de ese tipo de argumentos, ¿no? Hay una que suena como bastante espiritual, como del señor Miyagi, como de gurú, que es Dios está tratando contigo. Que es así como de traducción, aguántate. Sí, tú sigue encerando y puliendo hasta que... Este es el modo hardcore de Diosito, es el training. Es la escena del entrenamiento de Rocky, de todas las películas y de las de Apollo Creed, bueno, las de su hijo Creed, bueno, ahí tienes que aguantar. ¿Tienes otra, Hugo? Pues es que en algo no estás bien. Si estuvieras bien, o casi que esa a veces es casi como que si me hubieras hecho caso a lo que yo te he dicho, entonces no estarías pasando por todo esto, ¿no? Sí. Bueno, hay otras que son un poquito más positivas. Bueno, ya hablamos de algunas como todo pasa por algo, Dios así lo quiso, Dios sabe por qué hace las cosas, y viene la corona, la cereza del pastel, es que es una prueba. Es una prueba, ¿no? Sí, ni que fuera Spotify, ni que fuera el mes de Spotify o del Netflix, hijo, ¿por qué? Dice aquí Magali, yo le pedí a Dios de niña que ya nos respetara. Sí, porque Dios, este tipo de Dios dibujado de esa manera, pues es un Dios manchado, ¿no? Ya, por favor, por amor de Dios, tenos respeto, Dios, como nuestra propia casa nos vienes a ofender y a matar a la abuelita, no se vale. Otra frase que tengas, Hugo. Bueno, pero mira la situación, al menos pues tienes una casa, pues sí, estás pasándola súper mal, pero bueno, mira, tus vecinos están peor y están viviendo esto, ¿no? Como contrastar dolores, ¿no? Diciendo como que pues sí te está yendo mal, pero hay gente a la que le va peor, ¿no? O sea, sí te acuchillaron, pero por lo menos no fue mortal, ¿no? Claro. O sea, sí vas a estar en cama varios meses, pero por lo menos no pasó eso. No, otra. No, esta está durísima, ¿no? Cuando en esta idea como de las declaraciones positivas dicen, no, tú no estás mal, tú estás bien, declara que estás bien, ¿no? No pasa nada, en fe tú te vas a levantar y estás bien. Oye, yo tengo mucho conflicto con esa perspectiva de vida porque de pronto nos hace vivir unas vidas tan irreales. O sea, no, estoy mal, la estoy pasando mal, estoy triste, estoy enojado. Estoy frustrado, la vida no está bien y yo no me siento bien, pero de pronto como que los cristianos nos esforzamos con esta positiva y de no, aquí todo está bien, está chido, no pasa nada, no lo declares porque empeora, ¿no? No, qué complicado. Pues sí, es gente que no se leyó el libro de Job, o sea, el libro de Job, porque fíjate que de repente hay esta idea, yo no sé por quién enseñó eso en las iglesias, que dicen, y Job jamás se quejó. Pues no has leído el libro, mijo, pasa 40 y tantos capítulos quejándose y diciendo, oye, ¿por qué? No, nunca lo has leído, pero de repente nos enseñaron eso. Decía aquí Víctor Abraham Rodríguez, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, exacto, es un clásico moderno. Y José Martín dice, no te preocupes, Dios tiene cosas más grandes y maravillosas para ti, todavía más, no manches, ya de lo que me está sucediendo, ya basta. Ya suéltame, Diosito, sonríe, Dios tiene el control. Sonríe, Dios tiene el control, ¿no? Así, y la fuerza estará contigo, ¿no? Bueno, esas son algunas frases que queríamos compartir con ustedes que de repente son estas explicaciones baratas y necesarias, ¿no? Dice Martín Larios, la terapia de acompañamiento de Jesús generó el versículo más corto de la Biblia y Jesús lloró.
A veces es más de acciones y menos palabras. Lloren con los que lloran, sufran con los que sufren. Y Jesús lloró. Y Jesús se puso a darles un sermón. ¿Por qué la muerte o el origen de la muerte o etcétera? No, Jesús lloró. ¿Cómo cerrarías el día de hoy este episodio, Hugo? Híjole, acompañemos. Expliquemos menos y estemos más, ¿no? Porque un día yo voy a pasarla difícil. Y ese día yo quisiera estar rodeado de gente que me ama y que simplemente esté ahí para acompañarme en medio del dolor, ¿no? Entonces, sí, acompañemos, aprendamos a guardar silencio. Híjole, los pastores y los predicadores tenemos mucho problema con eso. No sabemos estar callados. Queremos estar hablando los miércoles de la mañana, queremos estar hable y hable. Queremos decir siempre muchas cosas y hay días en los que no es necesario. Entonces, no, estar calladitos, guardar silencio y estar. Yo creo que esa sería mi mejor cierre el día de hoy. Y creo que es de las dos vías, ¿no, Hugo? Porque a veces sí, los pastores no sabemos callarnos y queremos sobreexplicarlo todo, o quien se cree espiritual, pero también la gente a veces dentro de las iglesias o fuera de las iglesias está esperando que les digan algo. Hay gente que sabe que las palabras en ese momento no entran por ningún lado porque el corazón está atribulado, ¿no? Pero hay gente que sí está esperando algo y si de repente no se van con el pastor Hugo y el pastor Hugo les dice, no tengo respuestas, pero estoy aquí para acompañarles, entonces la gente de repente se va, ¡ah! ¿Y eso qué es pastor? Y me dijo que no tenía respuestas. No, hombre, no, mejor me voy allá donde me dicen que declare positivamente o algo, ¿no? Creo que es una responsabilidad de poder asumir los silencios, las cosas que no tienen explicación, entender que no todo viene de parte de Dios y no todo pasa por algo. Por un propósito mayor. A veces las cosas pasan y hay que vivirlo y hay que llorarlo y hay que acompañarlo y a veces hay que sufrirlo, pero no nos hace menos cristianos, no nos hace menos espirituales, no nos hace menos hijos, hijas de Dios, como decías hace rato, y es importante que el saber estar cuando hay ese tipo de situaciones es mucho más importante que el saber qué decir, ¿no? Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la Bitácora del Pastor. Como saben, pues estaremos los días miércoles en punto de las 10 de la mañana. Este episodio en algún momento deja de existir en Facebook, por lo cual lo bajamos, lo editamos, le ponemos musiquita y etcétera. Le ponemos el tit a las groserías que decimos, ¿verdad? Porque aquí se dice mucha leperada. Y se sube a Spotify y a YouTube. Perdónanos, Señor, por todo eso. Así es. Y pues bueno, para que lo puedan ustedes compartir, suscribirse y recomendárselo a alguien. Fíjate que escuché en un podcast una frase que es muy, muy chida, que dice, si a alguien les cae bien, recomiéndenselo, y así de, mira, esto es lo mejor que puedes escuchar, y si no les gusta nuestro podcast y a alguien les cae mal, pues también recomiéndenselo, así como para, como un acto de venganza, ¿no? Para claro. Con alguien. Si les cae mal a alguien, mándenles la Bitácora del Pastor para que sufran con nosotros. Exactamente. Bueno, pues esto fue la Bitácora del Pastor. Despídase, Hugo. Saludos a todos, pórtense bien, no hagan travesuras, y si hacen, mándenos un Twitter o un mensaje directo en Instagram para portarnos mal juntos. Ok, muy bien. Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Hey! Listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.